Eh, Hoy el tema que vamos a ver se llama Dios define las decisiones. Entonces, el tema es Dios define las decisiones y vamos a comenzar a hablar de este tema. Como siempre, vamos a estar leyendo Salmos 119, a continuar leyéndolo, ya casi lo terminamos. Ahora vamos a estar en los versos 145 al 152 y posteriormente vamos a irnos al Nuevo Testamento a continuar leyendo la carta a los Hebreos en el capítulo 4 y van a ser versos del 1 al 13. Entonces eso es lo que vamos a estar estudiando el día de hoy. Entonces, pues, como ya lo hemos experimentado nosotros en nuestro caminar por esta tierra, pues todos los días tenemos que tomar decisiones. Todos los días tenemos que decidir cuando nos levantamos qué nos vamos a poner para salir al trabajo, también qué vamos a comer, qué es lo que vamos a hacer. Y pues tenemos todo tipo de decisiones en nuestras vidas. Algunas son decisiones pequeñas, simples, que no tienen repercusiones. Otras son decisiones mucho más grandes que tenemos que tomar con cuidado porque a toda decisión que tomemos siempre hay una repercusión, siempre hay un efecto, a toda causa siempre hay un efecto. Entonces, cuando tomamos decisiones, también las decisiones tienen consecuencias, pequeñas o grandes. Quizás la decisión más importante en la vida de todas las personas son, por ejemplo, decisiones tales como cuando alguien piensa en casarse, decidir con quién casarse. Esa quizás es una de las decisiones, o incluso decidir si no casarse también. Eh, También el trabajo, cuando está uno estudiando, cuando está uno terminando la preparatoria, que tiene uno que decidir qué carrera va a estudiar, también es otra de las grandes decisiones que tenemos en nuestra vida, porque si escogemos a una carrera, es como nos decía un maestro en la escuela, cuando yo estudiaba en el Tecnológico en Veracruz, y cuando escogen una carrera es como cuando se casan, ya no se pueden alejar o divorciar de esa carrera con la que estudiaron. Bueno, entonces hay las decisiones que tenemos que tomar importantes en nuestra vida, también hablando ya en nuestro plano espiritual, lo que nosotros estamos estudiando en la palabra de Dios. Eh, una de las decisiones grandes que tenemos que tomar es cómo respondemos a Dios. Hay una persona que pone un ejemplo de cómo es que él intenta tomar una decisión acerca de la fe. Y él dice, en sus propias palabras, dice, la gente como yo duda sentada al borde de la piscina, deseando saltar y temiendo saltar a la vez. Entonces, esta persona lo que está expresando en esta frase que dijo es que no está seguro si quiere responder a Dios, tomar una decisión acerca de responderle a Dios. En otras palabras, acerca de aceptar a Dios, acerca de creerle a Dios. Entonces, muchas personas están así, muchas personas que no conocen del amor de Dios, desafortunadamente tienen ese miedo, tienen esa confusión de que no saben si aceptar o no aceptar a Dios. Entonces, a lo largo de la Biblia podemos ver la importancia de la decisión de creerle a Dios, de confiar en Dios. Y eso obviamente pues va a determinar nuestro destino. En los pasajes que vamos a ver el día de hoy, como ya les comentaba en el Salmo 119, hay una separación entre las personas que están cerca y las personas que están lejos de Dios. Eso lo vamos a leer en un momentito más. Así también en la carta a los Hebreos, en el capítulo 4 que vamos a leer, específicamente en el versículo 2 también, se hace una separación de los destinos entre las personas que oyen el Evangelio y responden con fe, o sea, le creen a Dios, y los que no combinan la fe. Entonces, también en el libro de Joel hay una cita acerca de la decisión. Dice en el libro de Joel en el capítulo 3, verso 14, multitud tras multitud en el valle de la decisión. Cercano está el día del Señor en el valle de la decisión.
También Joel en el capítulo 2, verso 32, también hace otra alusión a la separación de destinos entre los que invocan el nombre del Señor y los que no lo hacen. Entonces, pues, vamos a comenzar a leer el Salmo 119, como les había dicho, para ver qué es lo que nos dice el salmista con respecto a estar cerca o estar lejos de Dios, las decisiones que tenemos que tomar. Entonces dice la palabra de Dios en el Salmo 119, a partir del verso 145. Esta porción de este salmo corresponde a la letra hebrea que se llama Kaf. Entonces dice el 145, clamé con todo mi corazón, respóndeme Jehová, y guardaré tus estatutos. A ti clamé, sálvame, y guardaré tus testimonios. Me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche, para meditar en tus mandatos. Oye mi voz conforme a tu misericordia, oh Jehová, vivifícame conforme a tu juicio. Se acercaron a la maldad los que me persiguen, se alejaron de tu ley. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. Amén. Entonces, hermanos, aquí en esta porción del Salmo 119, en los primeros versos, el salmista está clamando a Dios. No está orando nada más, está clamándole al Señor. Por eso dice en el 145, clamé con todo mi corazón, respóndeme Jehová. Y después dice en la porción B, y guardaré tus estatutos. Entonces aquí este salmista, nótense ustedes que en esta porción, en la porción B de este verso 145 dice, y guardaré tus estatutos. No está pidiendo, no está clamándole a Dios para que le responda, para que lo salme, no le está clamando para que él guarde sus estatutos, sino que de hecho ya lo está haciendo. Pero el salmista está clamándole a Dios porque confía en él. Dice el 146, a ti clamé, sálvame y guardaré tus testimonios. Entonces aquí está reafirmando la idea que él está clamando a Dios porque confía en el Señor. Así nosotros también, cuando nosotros estamos clamándole a Dios, es porque estamos confiando en Él, porque estamos guardando sus testimonios, porque guardamos sus estatutos. Entonces también aquí en los demás versos a continuación, 147 y 48, habla acerca de orar. Habla acerca de orar en la mañana. Incluso en el 148 habla acerca de no poder dormir y de orar hasta en la noche y de meditar también en sus mandatos. Entonces vemos, como ya lo habíamos comentado en algún otro devocional, que el tiempo y la hora para orar a Dios no es específicamente una hora determinada, sino que lo podemos hacer en cualquier momento. Por eso aquí el salmista está expresándose y está diciendo que él confía en Dios, él guarda sus mandamientos primeramente, está clamándole a Dios, incluso le está clamando en la noche, cuando él no puede dormir, y está meditando también en sus mandatos, en sus estatutos. Y después en los versos posteriores, como en el 149, dice, oye mi voz conforme a tu misericordia, oh Jehová, vivifícame conforme a tu juicio. Y el 150 habla aquí acerca de que se acercaron a la maldad los que me persiguen, se alejaron de tu ley. Aquí ven ustedes, hablando específicamente ya del tema que estamos hablando acerca de Dios define las decisiones. Aquí está el salmista expresando que hay quienes están alejados de la ley de Dios y que por eso se acercan a la maldad. Y por eso el salmista aquí expresa que le están persiguiendo, porque son malos y porque están alejados de la ley de Dios. Pero en cambio, en el siguiente verso, en el 151, dice, cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Hace ya mucho que los he entendido, tus testimonios, para siempre los has establecido. Entonces, en el 151 está hablando el salmista acerca de que él está cerca de el Padre Todopoderoso y está consciente de que los mandamientos de Dios son verdad. Nosotros sabemos que la palabra de Dios es verdad. Y por último expresa el salmista que después de que ha entendido desde hace mucho tiempo ya que la palabra de Dios es verdad,
y qué es justicia. Entonces, por eso él así está confiado en el Señor. Este salmista, en esta porción del Salmo 119, entonces, está expresándose que primeramente obedece los mandamientos del Padre Todopoderoso porque sabe que son verdad, sabe que sus juicios son ciertos y son sabios, y por eso mismo está clamándole al Señor, y lo hace de día y de noche, en todo momento. Entonces, esta persona, este salmista, está expresando aquí que él escogió estar cerca de Dios, a diferencia de las personas que no conocen de Dios, o a diferencia de las personas que son irreverentes, que los malvados, como le llama aquí, o los impíos también, que no conocen de Dios y que están lejos de Dios. Entonces aquí el salmista está también especificando estar cerca, qué consecuencias tiene, o estar lejos, qué consecuencias tiene, estar cerca o lejos de Dios. Entonces, hermanos, primeramente lo que nosotros tenemos que hacer es tomar la decisión de conocer a Dios. Eso es lo primero que debemos de hacer, así como lo expresa el salmista. Como ya lo habíamos mencionado en el verso 147, dice, muy de mañana me levanto a pedir ayuda, en tus palabras he puesto mi esperanza. Como ya lo hemos expresado muchas veces en otros devocionales también, el pastor lo ha mencionado, que siempre es bueno que comencemos nuestro día primeramente dándole gracias a Dios, orando. Y pues qué mejor sería que pudiéramos tener también el hábito de, aparte de orar, leer la palabra de Dios, de meditar en su palabra. Y en las mañanas, como dice aquí, muy de mañana me levanto a pedir ayuda, en tus palabras he puesto mi esperanza, para pedirle a Dios que nos dé esa sabiduría para poder enfrentar la situación del día que empieza para nosotros. Entonces, es bueno que nosotros hagamos esto. Y también en los versos 150 al 151, dice, ya se acercan mis crueles perseguidores, pero andan muy lejos de tu ley. Tú, Señor, también estás cerca. Entonces, como ya les decía, aquí hay una distinción entre los que están lejos de Dios y los que están cerca de Dios. Y el salmista, obviamente, aquí ya él tomó la decisión de estar cerca de Dios, como ya lo hemos comentado, en versos 145 y 146. Con todo el corazón clamo a ti, Señor, a ti clamo, sálvame. Porque, como ya les decía, el salmista está confiando en el Señor, porque lo conoce. Así nosotros también confiamos en el Señor y le conocemos. Entonces, sabemos que podemos clamarle a Él porque sabemos que Él nos va a escuchar. Y en el verso 151, también, igual que aquellos que se acercaron a Dios, el salmista también dice, pero tú eres el más cercano de todos a mí. Entonces, Dios siempre quiere estar cerca de nosotros. Es cuestión de que nosotros tomemos la decisión de estar también cerca de Él. Entonces, hermanos, podemos también orarle al Señor para decirle gracias por estar cerca de mí cuando te invoco. Hoy te pido ayuda con todo lo que necesito. Podemos pedirle ayuda al Señor para que Él nos provea para todas las necesidades que tenemos. No nada más para nuestras necesidades materiales, sino también para nuestras necesidades espirituales. Acuérdense que nosotros también estamos viviendo una vida. A ver, permítanme tantito. ¿Sí me están escuchando los demás o no me están escuchando? Yo sí te estoy escuchando perfectamente bien. Igual al pastor Alfredo. Sí se escucha. A lo mejor tiene bajito su volumen. Ok. Nada más haznos favor de subir tu volumen, pastor. Gracias. Sí se escucha un poquito. ¿Sí se escucha? Ok. Bueno, entonces continuamos. Yo también lo escucho bien, hermano. Ok, muchas gracias, hermano Mario. Continuamos entonces. Como les decía, entonces, en esta porción del Salmo 119, el salmista entonces hace la diferencia entre quienes estamos cerca de Dios y quienes no están cerca de Dios. Y como les comentaba, demos gracias al Señor porque Él está cerca de nosotros cada vez que nosotros lo invocamos. Tengamos esa confianza de que nosotros, como le conocemos, sabemos que el Señor escucha nuestro clamor, no nada más nuestra oración, sino nuestro clamor. Es cuando ya le estamos
hablando más fuerte al Señor, estamos gritándole casi para que nos escuche, como ya lo leímos aquí en el Salmo 119. Tengamos esa confianza de que nosotros, como nosotros conocemos al Señor, le creemos al Señor, entonces estamos cerca de Él y Él nos escucha. Y le podemos dar gracias también, porque siempre escucha nuestras oraciones. Vamos ahora entonces a el Nuevo Testamento para ver qué nos habla acerca de cómo Dios define las decisiones cuando estamos cerca de Él, en el capítulo 4, versos del 1 al 13. Vamos a leer la palabra de Dios en Carta a los Hebreos, capítulo 4, versos del 1 al 13. Entonces dice la palabra de Dios: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, no por ir acompañados de fe en los que la oyeran. Nada más un pequeño paréntesis, este capítulo 4, a partir del verso número 1, es continuación de lo que está hablando el autor de los Hebreos en el capítulo anterior, acerca de la incredulidad de Israel. Entonces, continúo leyendo. Dice el versículo 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no habría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Entonces, hermanos, aquí, como les comentaba, este capítulo 4 está hablando acerca de la incredulidad de Israel. Continúa hablando acerca de eso, pero también ahorita se está refiriendo a nosotros, a los que no somos judíos de nacimiento. Posteriormente también se nos está dirigiendo palabras con respecto a la incredulidad y con respecto a tener fe en la palabra del Señor. Entonces, hermanos, aquí es importante que nosotros tomemos en cuenta que, primeramente, cuando les habla aquí acerca de los que, como dice aquí en el verso 4, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también, dice el verso 2, a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Está haciendo referencia aquí el escritor, hermanos, a que a Israel se le dio la palabra de Dios. El Mesías vino a ellos, pero ellos no quisieron escucharlo. E independientemente de eso también, si nos vamos al Antiguo Testamento, podemos ver en el libro de los Números, cuando no quisieron escuchar, no quisieron creer la palabra que Dios les estaba dando para poder entrar a la tierra de Canaán. Si ustedes recuerdan, solamente
Algunos fueron los que creyeron. Josué, Moisés, obviamente, Caleb fueron de los pocos que creyeron en la palabra del Señor. Por eso el Señor más adelante, en el verso 3, dice aquí, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aquí el Señor está hablando acerca, la palabra nos está haciendo referencia a lo que el Señor dijo, cuando Israel no quiso creer en su promesa, cuando no quisieron creer en lo que les estaba diciendo el Señor, excepto las personas que ya les mencioné, Moisés, Josué y Caleb, que fueron los que sí pudieron entrar, Caleb sí pudo entrar a Canaán, Josué también, excepto Moisés no lo hizo, pero él no lo hizo por esa desobediencia. Moisés no pudo entrar a Canaán por una desobediencia diferente, que ya lo hemos especificado en otros devocionales, acerca de desobedecer a Dios por golpear la peña más de una vez. Entonces, dense ustedes cuenta aquí cómo el hecho de que nosotros, al estar tomando decisiones de creer en las promesas de Dios, tiene consecuencias. Tiene consecuencias si creemos, pero también tiene consecuencias si no creemos. Por eso más adelante dice aquí en el verso 11, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Entonces aquí nos está recordando el escritor de los Hebreos que siempre nosotros tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios para que podamos entrar en su reposo. Ahora, ¿a qué reposo se está refiriendo aquí? Aquí, primeramente, el autor está haciendo la referencia en el verso 4, porque dice, porque en cierto lugar dijo así, del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Entonces, aquí está especificando el autor de los Hebreos acerca de lo que estaba en el Antiguo Testamento en el Génesis, durante la creación, que Dios reposó de sus obras en el séptimo día. El reposo al que se está refiriendo para nosotros aquí la palabra de Dios no se trata del descanso eterno, no se trata de eso, sino que nosotros tenemos que dejar que el Espíritu Santo obre en nuestra vida, Dios a través de su Espíritu Santo obre en nuestra vida para que nosotros le permitamos hacer las cosas buenas que debemos de hacer y en las que debemos de andar. Entonces, ese reposo al que nosotros vamos a entrar es el reposo en el que nosotros vamos a estar agradecidos con Dios por la obra que está haciendo a través del sacrificio de Cristo Jesús y el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Ese reposo en el que nosotros tenemos que estar es tener esa confianza en que estamos siendo obedientes a la palabra del Señor, estamos creyéndole a Dios y que nosotros tenemos la confianza en que el Señor es quien nos está sosteniendo. Entonces, el reposo al que está haciendo alusión aquí el escritor de Hebreos y que lo está comparando con el reposo de Dios de sus obras, es también nosotros tenemos que estar descansando en el Señor, dejar que el Espíritu Santo ponga en nosotros el hacer como el querer. Entonces, permitirle al Espíritu Santo que haga esa obra en nosotros. Y así nosotros podemos reposar confiadamente en la palabra de nuestro Padre Todopoderoso, en la confianza que nosotros le tenemos. Entonces, aquí también el autor de Hebreos más adelante está mencionando en el verso 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este verso que muchos hermanos lo han citado, el pastor lo ha citado también, aquí en este verso nos podemos dar cuenta que la palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva porque proviene de un Dios vivo. Nosotros sabemos que nuestro Padre Todopoderoso es un Dios de vivos, también ya lo hemos leído en su palabra. Y su palabra, que proviene de Él, que es esencialmente Él, está viva y eficaz porque tiene una función que es, ¿cómo lo podría yo decir aquí? Con otro sinónimo de eficaz. Esa palabra que nosotros podemos tener de Dios, sí funciona, sí sirve, sí nos ayuda, sí nos edifica,
sí podemos crecer en la palabra de Dios. Por eso es eficaz, porque sí funciona, sí sirve para nuestras vidas. Y también dice aquí que es más cortante que toda espada de dos filos. También ya lo han mencionado en algunas prédicas, que en la antigüedad había dos tipos de espadas para el combate. Una era una espada larga para el ataque a los enemigos y otra era una espada más cortita para la defensa, que era casi para la lucha cuerpo a cuerpo. Entonces, cuando se refiere aquí que es más cortante que toda espada de dos filos, se está refiriendo a una espada pequeña, que es muy, pero muy cortante. Algo así como el bisturí que utilizan los cirujanos para hacer las operaciones. Entonces, dice también a continuación, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, la palabra de Dios, cuando nosotros estamos estudiándola, cuando nosotros estamos meditándola, cuando nosotros estamos recordándola o incluso citándola, muchas veces cuando la escuchamos, nosotros pensamos, esto que están diciendo es para mí. Esto que acaban de decir en la prédica o esto que escuché en la alabanza o en el devocional es para mí. Eso quiere decir que la palabra de Dios está cumpliendo su función de ser eficaz en nuestras vidas, de ser viva porque nos está dando vida, porque estamos despertando de la muerte espiritual en la que estábamos, y sobre todo está viendo por dentro cómo estamos. Por eso dice aquí que penetra hasta partir el alma y espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Posiblemente el autor de este verso aquí en la carta a los Hebreos quizás estaba pensando en las víctimas que tenían, cuando hacían los sacrificios, los sacerdotes que tenían que cortarlas en la mitad y abrirlas para verificar que no tuvieran ningún defecto por dentro de sus cuerpos de los animales que ofrecían el sacrificio. Quizás está pensando en eso también cuando escribió. Pero el sentido con el que escribe esta frase aquí es que la palabra de Dios, Dios mismo nos está viendo por dentro. Nosotros no podemos ocultarle nada al Señor. Pudiéramos con nuestros labios estar honrando a Dios, pero por dentro estar lejos de Él. Nuestro corazón, todas nuestras entrañas, como dice aquí, nuestra alma, espíritu, coyunturas, tuétano, todo lo interior de nosotros puede estar lejos del Señor, aunque nosotros con los labios le estemos honrando. Por eso es importante que nosotros cuando estamos tomando la decisión de creerle a Dios, de creer a Dios y de creerle a Dios. Hay un verso en el que me parece que es Santiago, el que menciona que hasta los demonios conocen a Dios y le temen. Entonces, si nosotros decimos que sí conocemos a Dios, no es suficiente. Nosotros tenemos que creerle a Dios, no nada más decir que sí creo en Dios, porque los demonios creen en Dios y le temen. Entonces, si nosotros estamos igual que los demonios, pues no podemos estar así, ¿verdad? Porque nosotros no estamos nada más creyendo en Dios, sino que le estamos creyendo a Él, estamos creyéndole a su palabra, estamos creyendo lo que Él dice, estamos creyendo en sus promesas, que sabemos que son verdad en nuestras vidas. Por eso es que aquí el autor de Hebreos está refiriéndose a que la palabra de Dios puede penetrar tanto en nuestro ser, en nuestro... sí, muchas gracias. Santiago 2:19 es en donde está esa frase acerca de que los demonios creen en Dios, entonces sí le temen. Y nosotros obviamente creemos en Dios, pero le creemos también a Dios, como les estaba diciendo, porque su palabra puede penetrar hasta lo más profundo de nosotros y ver cómo estamos por dentro. Porque, como dice aquí en el verso 13, no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Entonces, no podemos ocultarle nada al Señor. Yo pienso que, como les comentaba en alguna otra ocasión, cuando nosotros nos sentimos mal y estamos orando al Señor, pues creo que es bueno decirle, Señor, me siento mal anímicamente, estoy deprimido, estoy triste, mi fe está decaída, no sé, porque aunque nosotros estemos, como les decía, orando y diciendo y clamando y alabando, pero si nosotros no estamos siendo honestos con Dios, pues Él sí lo está viendo. Él está viendo cómo estamos por dentro.
Él está viendo cómo está nuestro corazón. Por eso es importante que nosotros, cuando estamos tomando la decisión de creer las promesas de Dios, realmente las creamos y realmente confiemos en las promesas de Dios. Entonces, aquí el escritor de los Hebreos, como ya lo mencionamos en el verso número 11, está invitándonos a que no se endurezcan los corazones ni a que caigamos en la desobediencia, como pasó con el pueblo de Israel. Eso lo menciona en versículos 7 y versículos 11. Cuando escuchemos la palabra de Dios, seamos sensibles a ella, porque la palabra de Dios, pues ya lo leímos aquí, es viva y eficaz. Y va a conocer toda nuestra intimidad, cómo estamos por dentro. Dios lo sabe, aunque nosotros no lo digamos, Él sí lo sabe. Entonces, tenemos que tener nuestros corazones sensibles y no ser desobedientes, contrario a lo que el pueblo de Israel hizo. También el salmista en el verso 3 está hablando de que la promesa de Dios a todos los que creen en el Evangelio es que entrarán en su reposo, como ya lo mencionamos. Si nosotros dejamos que el Espíritu Santo actúe en nuestras vidas y nos ponga el querer como el hacer, entonces vamos a poder entrar a ese reposo que nosotros queremos tener por estar cerca de Dios, por confiar en su palabra. También hay una cita que dice Isaías 55:11, déjenme buscarlo rápidamente, que habla también acerca de la palabra de Dios, y dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces, la palabra del Señor no va a regresar vacía. No es que las personas que no creen o que endurecen su corazón ni no hacen caso de la palabra de Dios, cuando regrese esa palabra no va a tener bendición, sino al contrario, va a tener juicio. Por eso nosotros, como les decía, tenemos que ser sensibles y tenemos que hacer caso a lo que nos está diciendo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a tener que rendir cuentas. En el verso 13 nos los dice, ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. También, más adelante, en el verso 12 también nos está hablando esta misma porción de Hebreos en su capítulo 4, que mientras tanto tiene una asombrosa oportunidad de experimentar un anticipo del reposo al abrir el corazón a la palabra de Dios. Como ya lo habíamos mencionado, si nosotros hacemos caso a la palabra de Dios, que es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces tenemos que ser sensibles y obedientes a la palabra de Dios. Tenemos que estar cerca de nuestro Padre Todopoderoso. Entonces, también es importante que veamos que todos los días la palabra de Dios va a atravesar el interior de cada uno de nosotros. Va a darnos revelación en diferentes áreas de nuestra vida. ¿Por qué? Pues como ya lo habíamos mencionado aquí en el verso 12, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, a través de la palabra de Dios, a través de meditar en su palabra, a través de hacerle caso a la palabra de Dios, entonces vamos a poder ver qué es lo que nosotros necesitamos resolver en nuestra vida, qué es lo que nosotros necesitamos arreglar en nuestra vida. A veces puede parecernos que la situación es difícil, es dolorosa, pero sin embargo el propósito que se tiene a través de ser obedientes a la palabra de Dios, a través de hacerle caso a la palabra de Dios, pues es prepararnos para entrar en el reposo de Dios. Hay una cita bíblica también en el segundo libro de Pedro, que está haciendo una especie como de resumen de todo esto, acerca de que si nosotros somos sensibles
y somos obedientes a la palabra de Dios. A ver, permítanme ver si lo puedo encontrar aquí rápidamente. Está en el segundo, perdón, es en el Primera de Pedro, capítulo capítulo 1, verso 11 me parece que es. A ver, permítame. A ver, híjoles. Ok, perdón. Es el segundo libro de Pedro, capítulo 1, verso 11. Y dice así: porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, este pequeño verso proviene de una sección aquí en el segundo libro de Pedro, en el capítulo 1, acerca de los partícipes de la naturaleza divina. Y aquí Pedro, el apóstol Pedro, nos está hablando acerca de lo que nosotros tenemos que seguir cultivando en nuestras vidas. Y todo lo que está refiriéndose aquí el apóstol Pedro lo resume posteriormente en este verso 11. Entonces, como les decía, si nosotros creemos, somos sensibles a la palabra de Dios, si nosotros tomamos la decisión de creer las promesas de nuestro Padre Todopoderoso, entonces vamos a poder entrar en el descanso que Él tiene para nosotros. Y dice aquí, en el verso 11, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, tenemos que hacer lo que nos está hablando la palabra de Dios. Tenemos que ser sensibles y obedientes, tomar esa decisión de creer en las promesas de Dios. Y por último, hermanos, entonces podemos orarle al Señor y decirle que nosotros creemos en sus promesas y que le damos gracias porque podemos aguardar con expectación una eternidad en su reposo. Y gracias porque incluso ahora tengo un anticipo de aquel reposo. Entonces, este reposo en el que podemos entrar no necesariamente es cuando estemos delante de la presencia de Dios, sino que desde hoy mismo lo podemos tener, un anticipo de ese reposo. Y como ya les comentaba, ¿cómo lo podemos tener? Bueno, pues creer en Dios, tomar la decisión de creerle a Dios. Como el tema de este día se llama Dios define las decisiones. Si nosotros le decimos sí al Señor, si nosotros le decimos sí te creo y confío en ti, entonces Él nos va a dar su recompensa, como ya lo leímos en lo que dice el apóstol Pedro en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 11. Entonces, eso es todo lo que se refiere a la enseñanza de esta mañana, hermanos. Vamos a orar, vamos a tomar nuestro tiempo de oración. El pastor pues siempre nos da una lista